intentar con toda mi ilusión transmitir lo que son las constelaciones familiares y me gustaría que antes de terminar dejemos también unos minutos pues, largos para hacer algún trabajo si alguna persona se anima. Pero de entrada yo no sé si alguien conoce las constelaciones familiares, el trabajo en este campo. ¿Sí? Sí. ¿Todo el mundo? ¿Sí? Fenomenal. Hay gente que sí, hay gente que no. Vale. Los que sí, los que no, y por allí sí, no, ¿no? Todo el mundo por allí. Bueno, pues si os parece, lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción de qué son, en qué consisten y para qué sirven, ¿vale? El trabajo en sistémica parte de un principio y es el principio de igualdad entre todos los seres humanos. Y a partir de ahí os voy a pedir permiso para sentarme en la silla, precisamente por eso, ¿no? Por aquello de empezar estando en la misma altura, que es algo que puede parecer una tontería, pero para el trabajo en las constelaciones familiares y en el trabajo sistémico es fundamental, ¿no? Que partamos de una igualdad en el que hoy a mí me toca estar aquí compartiendo una serie de contenidos, pero muchos días me siento ahí y aprendo y escucho a otras personas. Así que con vuestro permiso me voy a sentar, ¿vale? Muy bien, voy a dejar esto aquí, un momento. Bueno, ¿qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares es una terapia, es un trabajo que es muy impactante y muy intensivo, originado por un hombre, un señor alemán llamado Bert Hellinger. Este señor, además de teólogo, pedagogo, filósofo, además estuvo trabajando durante muchísimo tiempo como misionero cristiano, ¿no? Entonces, en una época de su vida, pues viajó a tribus salvajes africanas, donde el objetivo era pues, ir allí a evangelizar pues, con sus ideas y sus creencias. Y lo que descubrió en el momento en el que estuvo allí fueron varias cosas, pero la primera de ellas es que él iba a ayudar a estos salvajes, teóricamente, y resultó que los salvajes le salvaron la vida a él. Entre tanto, pues descubrió varias cosas. La primera cosa que descubrió Bert Hellinger fue que en estas comunidades, las personas que vivían allí enfermaban muy poquito. Y también descubrió que las relaciones entre las personas de la tribu, ¿no? Del clan, eran bastante buenas, eran relaciones como muy armónicas y demás. Y claro, cuando se preguntó por qué podía ocurrir eso, se dio cuenta de que una de las cosas que ellos hacían era honrar a sus ancestros. Claro, empezó a interesarme mucho esto y se dio cuenta cuánto honramos nosotros a nuestros ancestros aquí. Cuando se dice honrar, como allí lo hacían, era cuánto les tenemos en presencia durante nuestra vida, pero de una forma constructiva y de una forma que nos impulsa, ¿no? Claro, aquí él decía, al poner el foco en esta parte del mundo, decía, nosotros, pues, o gran cantidad de gente, lo que hace es que entierra a sus seres queridos en una lápida bastante pesada, bien pesada, y además luego a lo mejor pues va al cementerio, si es que lo han enterrado o lo han incinerado y tienen las cenizas en algún lado una vez al año o ninguna, ¿no? Claro, él se dio cuenta de que esto dentro de los sistemas era muy importante, esto de honrar a tus ancestros, ¿no? Además, se dio cuenta de que en todos los sistemas hay unas leyes que son invisibles, ¿no? Por ejemplo, en el sistema leones, en el sistema hormigas, el sistema gatos, todos tienen una forma de funcionar. Hola, buenas tardes. Que se basa en una serie de órdenes. Unos órdenes que son invisibles y que cuando todo el mundo los cumple, por así decirlo, no suele haber problemas. Los únicos seres en el universo que incumplen esas leyes invisibles, adivinad quiénes son. Los humanos, efectivamente.
Y los humanos no lo hacen por mala fe. Los humanos a veces quebrantamos estas leyes invisibles, de las que hablaremos ahora, por pura ignorancia, generando sufrimiento y generando lo que se suelen llamar nudos sistémicos, ¿no? Un nudo sistémico es aquello que ocurre en un sistema familiar cuando algo no se le ha dado el espacio, cuando no se ha visto, cuando no se ha gestionado de forma sana, generando problemas, síntomas o dificultades en el vivir en generaciones posteriores. Bueno, Hellinger se dio cuenta de que estas leyes invisibles, nosotros además de heredarla genéticamente, ¿no? Lo que heredamos unos mandatos y unas leyes invisibles que son las siguientes. La primera de ellas es la pertenencia. Nos podemos preguntar, ¿y quién pertenece al sistema? ¿Vale? Porque claro, para saber quién tiene que cumplir esas leyes y quién no, tenemos que saber quién pertenece al sistema. ¿Quién pertenece al sistema? Pues pertenecen al sistema nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros tíos y los hermanos de nuestros abuelos. En algunas ocasiones hasta nuestros bisabuelos. Los hijos si los tenemos y también los hijos no nacidos. Y esto es muy importante en constelaciones, los hijos no nacidos. A veces en las familias hay niños que son abortados o niños que prematuramente fallecen. Y entonces esto dentro de la familia pues se lleva como se puede, con mucho dolor, y en muchas ocasiones de esto nunca se habla. De hecho, a lo mejor cumples 30, 40, 50 años y todavía ni siquiera te has enterado de que tu madre pues, perdió un niño o abortó un niño. Esto tiene muchas implicaciones en el entorno de las constelaciones familiares, porque en el momento que no damos el lugar adecuado a cada miembro del sistema, en el momento que excluimos a algún miembro, lo que suele ocurrir es que miembros que vienen después toman la vida o con la no vida que pudo tener, generando síntomas. ¿Se ve? Esto es muy importante. Todo lo que se excluye tiende a generar síntomas, tiende a generar dificultad, tiende a generar problemas. Así que una de las leyes en las constelaciones familiares, la pertenencia, dice: toda persona que forma parte de un sistema tiene el mismo derecho a pertenecer. Y si los miembros del sistema no incluimos a esa persona o no la honramos, la probabilidad de tener problemas es muy alta. Por ejemplo, es muy habitual lo de las ovejas negras en las familias, ¿no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Y en qué familias no? La oveja negra de la familia. Bueno, pues sistémicamente esto tiene mucho peso, porque cuando ha habido alguien que ha sido la oveja negra de la familia, que puede ser por varios motivos. Puede ser porque ha llevado una vida que no es acorde con toda una saga familiar, ¿no? Me acuerdo ahora mismo de una persona con la que estuve trabajando la semana pasada, que es médico, y entonces en su familia su bisabuelo era médico, ¿no? Un médico cirujano. Su padre, médico cirujano. Su tío, médico cirujano. Y él, médico de primaria. Bueno, pues esto en la familia estaba dándole muchos problemas. Fijaos que no deja de ser médico, o sea que si ya hubiera sido hippie, pues ya ni te cuento, ¿no? Si hubiera sido la oveja negra de la familia en ese sistema. Cuando tendemos a excluir a algún miembro de la familia porque no estamos de acuerdo con su vida, porque está enfermo y con una enfermedad, por ejemplo, que no sabemos manejar, cuando hay alcoholismo, cuando hay cuestiones importantes y los miembros excluyen a esa persona, la probabilidad ya constatada hace mucho tiempo de que personas que vengan posteriores tomen y copien esos síntomas y esa vida es muy alta. Y así nos encontramos en muchas familias que el padre era alcohólico, que el hijo era alcohólico y que el nieto es alcohólico, ¿sí? El alcoholismo no se hereda genéticamente. Lo que se hereda son patrones no resueltos dentro del sistema. Bueno, esa es una de las primeras leyes que fundamentan este trabajo. La segunda ley es el equilibrio entre el dar y el tomar. Y es una ley muy importante, ¿no? Porque todas las personas por naturaleza tenemos un impulso
de compensar algo. Y pongo un ejemplo como muy sencillo. Si un día estoy trabajando y Florencia me trae una Coca-Cola con un sándwich y yo lo acepto, ¿cuál es la probabilidad de que yo al día siguiente le lleve una Coca-Cola con un sándwich y unas patatas fritas? La probabilidad es alta, ¿no? Hay un impulso humano a devolver lo que te han dado, ¿no? Entonces, la única relación que nosotros nunca podremos compensar es la relación con nuestros padres. Nunca podrá estar equilibrada esa relación, porque jamás les podremos devolver algo que nos han dado, y es la vida. Así que es la única relación que nunca podremos equilibrar y siempre estaremos en deuda con ellos. Lo que ocurre es que como todo humano tiene ese impulso a devolver lo que le han dado, en la que los padres dan, en la que los hijos recibimos, en la que los padres de alguna manera proveen y los hijos recibimos, ¿no? Como tenemos ese impulso cuando somos adultos, esa manera de devolverlo, ¿os podéis imaginar cuál es? La de los hijos. La de los hijos, ¿no? Teniendo hijos, de alguna manera devuelves lo que tus padres te han dado. Pero hay personas que no quieren o no pueden tener hijos. Y esto, claro, sería un problema si no existieran otras formas de devolver aquello que te han dado. Así que, cariñosamente, solemos bromear que hay algunas personas que no tienen hijos, que es muy habitual que ocupen oficios de médico, enfermera, voluntarios, profesiones de cuidado a los otros, ¿no? Porque es la manera en la que nosotros podemos devolver aquello que nos han dado, con hijos o sin hijos. Esa es la única relación que nunca podremos equilibrar, pero el resto de relaciones sí las podemos equilibrar. Por ejemplo, la relación de pareja. A la pareja llegamos los dos en iguales condiciones, ¿no? O sea, ni nos debemos ni nos dejamos de deber. Y en función de cómo se equilibre este dar y este tomar, vamos a tener más probabilidad de que la pareja pueda crecer y pueda construir cosas bonitas, o la pareja se disuelva, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que una parte de la pareja quiere dar mucho al otro, pero el otro no puede recibir tanto. Y digo no puede recibir porque hay personas que por su sistema familiar, por su aprendizaje, no pueden recibir tanto, de tal manera que se acaban agobiando. Y si eso no se regula, normalmente una de las miembros de la pareja se suele ir, ¿vale? De la misma manera, a lo mejor tú no puedes recibir, o sea, no es que des mucho, sino que no puedes recibir, de tal manera que si eso genera desequilibrio en la pareja, uno va a tender a eso. Yo recuerdo siempre un ejemplo que me gusta compartir, y es de una mujer de mediana edad que vino a consulta, y entonces me contaba que ella se había enamorado locamente de un hombre, y este hombre vivía en otro país. Entonces en su país tenía trabajo y ella también tenía trabajo, pero decidieron unirse, y ella tenía un nivel socioeconómico y mejor profesión aquí, así que decidieron que los dos se vinieran aquí. De tal manera que cuando se vinieron, pues él no tenía ni trabajo, ni red social, ni nada de nada. De tal forma que empezó a buscar trabajo, pero como no tuvo suerte, pues decidió que iba a hacer un máster. Un máster que pagó su pareja, que estaba pues bien acomodada, ¿bien? Entonces este chico hace el máster, durante 1 año y medio ella pues le sigue manteniendo y demás, y pasado ese año y medio, pasaron 2 años aproximadamente, este muchacho encontró trabajo. Un trabajo, no creéis que encontró el trabajo, encontró un pequeñito trabajo. ¿Sabéis lo que ocurrió? No lo imaginamos. Se separó. Claro, podéis imaginar que cuando esta mujer vino a consulta, me hablaba de todo, pero menos bonito, me decía de todo, ¿no? Y claro, profundizando en cómo había sido la relación, se vio cómo había un profundo desequilibrio. Cuando tú das, llega un momento en el que el otro no tiene capacidad de devolvértelo. Y cuando alguien no tiene capacidad de devolvértelo, entonces se tiene que ir. ¿Bien? Y esto es muy importante y muy interesante, por ejemplo, en las relaciones de pareja, fundamentalmente, ¿no? En cuanto a cuánto das y cuánto recibo,
a cuánto te doy y cuánto me dejo de recibir. Bert Hellinger dice, cuando tu pareja te da algo bonito, una manera de hacer crecer la pareja es que tú le des algo bonito y un poquito más. Y entonces de esa manera la pareja crece, ¿no? Y la pareja avanza. Pero ¿y si la pareja te ha hecho daño? Claro, impactantemente, ¿no? Al principio cuando él lo decía, si la pareja te ha hecho daño, entonces le tienes que hacer daño, pero un poquito menos de lo que te ha hecho él a ti. Claro, y esto a principio es un poco impactante, ¿no? Tengo una amiga que tiene 4 hijos, tiene unos 60 años ya, tiene 4 hijos y se lleva muy bien con su marido. O sea, han tenido una relación con sus altibajos, obviamente, pues todo lo que surge en una relación, pero tienen una vida muy interesante, muy agradable. Y entonces, claro, pues yo a veces hablo con ella y le pido consejo, ¿no? En temas estos de pareja, qué hacer, qué no hacer, y para arriba y para abajo. Entonces un día le pregunté que qué hacía cuando su marido le había hecho un poco de daño, ¿no? Y ella, muy resuelta, porque la verdad es que es una mujer muy resuelta, pues me dijo, mira Cristina, yo ya no peleo, hace tiempo que dejé de pelear. Cuando él me hace algo pues, que me ha dolido, voy al armario, cojo el pantalón que más le gusta y hago con la tijera, rasca. Y esto podría ser a la inversa, quiere decir que él vaya al armario de ella y el vestido más bonito o lo que sea le hace rasca y le quita una pierna, ¿no? Claro, visto así dices, joder Mari, ¿cómo te pasas, no? O sea, porque, claro, coger la tijera, pero a efectos de equilibrio tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación, es que cuando alguien te ha hecho algo que te ha dolido, cuando no es ojo por ojo, diente por diente, ¿vale? Hay que cogerlo con cuidado. Cuando alguien te ha hecho algo que te ha dolido, el devolverle un poquito menos permite que el otro pague su culpa. ¿Se entiende un poco esto? ¿Sí? Es decir, cuando yo voy al supermercado, si me llevo muchas cosas, pago más. Si me llevo pocas cosas, pago menos. Es una cuestión de equilibrarse. De tal manera que si yo voy al supermercado y robo algo, yo siempre me voy a quedar en deuda y con la culpa, ¿vale? Más consciente o menos inconsciente, siempre nos hemos quedado en desequilibrio. Esto en constelaciones familiares es fundamental y de hecho trabajamos en los asuntos que salen en dotar, en favorecer que los miembros del sistema vuelvan a encontrar un equilibrio que sea sano para todos, ¿no? Podría poner muchos ejemplos, ¿no? El ejemplo de la cuñada que quieres hablar con ella, la llamas un día, la llamas otro día, la llamas otro día y al quinto día dices, hombre, me podía llamar ella a mí, ¿no? A ver, bueno, pues estas son las relaciones cotidianas, como nosotros notamos el equilibrio entre el dar y el tomar. Bueno, este es el segundo. Y el tercero de ellos, no os he dicho que si surge alguna pregunta me podéis cortar en todo momento, ¿vale? Porque yo puedo jugar a la reirilla y puedo estar mucho tiempo aquí. Así que, por favor, sentiros en casa, cortadme cuando lo queráis. La tercera ley de las constelaciones familiares, el tercer orden, hemos dicho que el primero es la pertenencia, el segundo el equilibrio entre el dar y el tomar, y el tercero es la jerarquía. Y este también es muy interesante y genera también muchos problemas en los sistemas familiares. La jerarquía significa aquellos que han venido antes tienen prioridad sobre los que han venido después. ¿Y por qué? Pues es algo muy sencillo, porque gracias a que mi bisabuelo vivió, mi abuelo pudo vivir, y gracias a que mi abuelo pudo vivir, mi padre pudo vivir, y gracias a que mi padre pudo vivir, entonces yo estoy en la vida. De tal manera que en los sistemas, en ese sentido, se honra a aquellos que han venido antes. Y esto es un movimiento profundo y espiritual muy importante, porque hay veces que en las familias, la gran mayoría de veces, no todos son flores y rosas, ¿no? Hay muchas familias, muchas personas que han tenido una infancia muy complicada, con padres que han hecho lo que han podido, con padres incluso negligentes. Entonces, claro, cuando tú le dices a una persona tienes que honrar a tus padres y a tus abuelos, te dicen, ajá,
después, con la infancia que he tenido yo, ¿no? Por eso digo que es un movimiento muy espiritual, porque cuando una persona que ha tenido una vida complicada, con unos padres complicados o padres incluso negligentes, hace este movimiento, y con esta terapia lo hacemos, se convierte en una persona muy resiliente, ¿no? Un término que ahora se ha puesto muy de moda, las personas resilientes, aquellas que con unos hechos traumáticos en su vida son capaces de recuperarse y generar unos recursos de vida muy potentes que les permiten ser más felices aún. Pero es el movimiento más espiritual que podemos hacer. Por ejemplo, ¿quién pertenece también a nuestro sistema? Y está en relación con esta ley. Por ejemplo, los ex de nuestros padres o incluso de nuestros abuelos. Y en un principio dices, ¿cómo que pertenecen a mi sistema los ex de alguno de mis padres o los ex de mis abuelos? Es un poco curioso, ¿no? Pero fijaos, si nos ponemos a pensar, gracias a que ese ex es ex, mi madre y mi padre pudieron estar juntos. Y si esa persona no se hubiera retirado del sistema, probablemente yo no estaría aquí, no hubiera vivido. Por eso, en los sistemas humanos también incorporamos las exparejas que hayamos tenido nosotros y las exparejas de nuestros padres e incluso de nuestros abuelos. Cuando damos espacio a todo el mundo que ha intervenido, entonces podemos resolver determinados nudos sistémicos, vamos a llamarlo así. Así que estas tres leyes, que son las que descubrió Hellinger después de un trabajo muy profundo, ¿no? muy profundo, muy epistemológico, muy espiritual y muy científico, porque a veces las constelaciones familiares, como son difíciles de explicar, son muy difíciles de explicar en cómo se hacen, pero son muy fáciles de sentir, y ahora cuando hagamos algún ejercicio, algún trabajo, lo veréis. Han sido muy demonizadas por no sustentarse en un criterio científico de causa-efecto, ¿no? En el criterio científico que todos solemos conocer. Sin embargo, a día de hoy, afortunadamente, ya son cada vez más las personas de entornos clínicos y científicos que avalan que funcionan y que este tipo de terapia funciona. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Fenomenal. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Se aplica constelaciones familiares a otros sistemas que no son familiares, por ejemplo a la empresa, Exacto. tipos de trabajo? Exacto. Sí. Las constelaciones realmente no son, se empezaron a conocer como familiares porque se aplicaron fundamentalmente en sistemas familiares, pero a día de hoy ya se aplican en sistemas organizacionales, ¿no? En empresas, por ejemplo. Porque en las empresas también hay una serie de leyes que hacen que una empresa pueda tener más rendimiento y que además los miembros que trabajan en las empresas puedan, digamos, trabajar de una forma pues, más ordenada, más agradable y con un clima de trabajo mejor. Normalmente, ¿quién tiene prioridad, por ejemplo, tanto en una familia como en una empresa? Y os pondré un ejemplo. En un matrimonio tiene prioridad aquel que provee y protege. Aquel que lleva a casa recursos y protege es el que tiene prioridad. Hasta hace relativamente poco, este papel siempre quien lo teníais los hombres, ¿no? Ahora, con los diferentes modelos de familia, ¿no? Esto también fue muy cuestionado al principio, cuando no se analizaba en profundidad. Decías que las constelaciones familiares tienen un principio muy machista, ¿no? Porque es siempre el hombre el que tiene que tener prioridad. No, no se trata de eso, se trata de que los hombres, hasta hace relativamente poco, generalmente siempre eran ellos los que proveían y protegían, y por eso ellos tenían prioridad sobre el sistema. Ahora, como digo, con los múltiples formatos de familia, da igual que sea el hombre o la mujer, quien provee y protege es el que tiene prioridad en el sistema.
En las organizaciones, por ejemplo, es algo con lo que se trabaja igual. Por ejemplo, os pondré el ejemplo de un hospital. En un hospital, ¿quién pensáis que tiene prioridad? ¿La administración o los médicos? La administración. La administración, efectivamente, la administración tiene prioridad sobre los médicos, porque obviamente si no hubiera médicos, la gente no podría sanarse. Pero si no existiera la administración, no existirían los hospitales. Entonces, como bien dice Jesús, al hacerme la pregunta, este tipo de trabajo también lo aplicamos en entornos organizacionales, porque con una serie de matices diferentes a los familiares, pero siendo los principios los mismos, lo que rige la vida de una organización es exactamente la misma. La diferencia entre el trabajo entre lo familiar o lo organizacional es que en lo organizacional se trabaja sobre ciego, lo solemos llamar así, ¿no? Porque a las constelaciones, talleres sistémicas familiares, la gente viene porque quiere y la gente viene con su asunto a trabajar y no le importa exponer su asunto delante de un grupo, pero en una organización, imaginaos que te llama el presidente de una organización y dice tengo un problema muy grande, cuando tú no puedes trabajar pues con esas personas, porque de entrada probablemente no quieran ir, entonces se trabaja de una forma un poquito diferente. Bueno, pues sigamos. ¿Cuándo hacer una constelación? ¿No? Porque a veces te planteas, en primer lugar, que en todas las familias se cuecen habas, ¿no? Y yo no sé si los que estamos aquí podríais decir que en vuestras familias hay habas. Yo creo que todos los que estamos aquí, en nuestras familias hay habas, ¿no? Hay habas o ha habido habas, pero por el mero hecho de que somos humanos y por el mero hecho de que la gran mayoría, o sea, no podemos decidir lo que nos trae el fluir del vivir, ¿no? Y como no lo podemos decidir, a veces aparecen circunstancias en nuestras familias, en nuestra vida, que nos pillan pues como nos pillan y a veces con pocos recursos para poder resolver eso de forma sana. De tal manera que tenemos en el sufrimiento, todos tenemos una humanidad compartida y desde ahí en todas las familias se cuecen habas. Bien. ¿Cuándo constelar? Bueno, hay un criterio que en su momento, cuando me estuve formando, hace ya pues 12 años, ¿no? que llevo trabajando en el tema de constelaciones familiares, alguien me dijo, Cristina, la llamada a una constelación es cuando sientas que algo siempre se te repite. Si tú miras tu vida y dices, es que siempre se me repite, es que siempre me pasa, es que hay temporadas que estoy más tranquila, pero luego otra vez me viene. En asuntos que tengan que ver, por ejemplo, pues con las relaciones, ¿no? Pues con parejas, o con los hijos, o con el dinero, o con el trabajo. Hay cosas que siempre se me repiten. Pues eso es una llamada a que probablemente haya una raíz sistémica en aquello que te está pasando, ¿no? Por ejemplo, se aplica también en enfermedades, pero en enfermedades importantes donde el riesgo de muerte pues, esté palpable, ¿no? En cáncer, en enfermedades crónicas importantes degenerativas, podemos sospechar que hay un componente sistémico. Obviamente con una gripe pues nada, pues bebes agua y te tiras en casa 3 días, esto no es sistémico, no vengas a constelar por una gripe. Y dices, ya, pero es que me pongo con griposa muchas veces. Y pues chica, abrigate más. Pero en esencia, si hay alguna cosa que vosotros y vosotras consideráis que se repite en vuestro vivir, entonces seguramente haya un componente sistémico. ¿Vale? Más cositas. ¿En qué consiste un taller? ¿Hay alguna persona que haya estado en algún taller de constelaciones? ¿Sí? ¿Tú también? ¿Sí? ¿También? Bueno, pues tal vez podamos compartir esto que os voy a contar, y es que hay una gran dificultad en poder trasladar con claridad y con nitidez en qué consiste un taller de constelaciones, porque se generan muchos errores, ¿no? Hay personas que piensan que es un teatrillo, que tú representas a alguien y entonces pues allí pasan cosas. Es muy difícil de trasladar. Las constelaciones son muy difíciles de explicar y muy fáciles de sentir, ¿no? Si los que hayáis estado en los talleres de constelaciones, si habéis hecho de representante o habéis trabajado algún asunto,
¿Cómo explicas eso cuando te vas de allí? ¿Lo habéis intentado? ¿Habéis intentado explicar? No se puede. No se puede, ni el propio Bert Hellinger, ¿no? O los grandes maestros, a día de hoy, cuando intentan trasladar qué es una constelación, no hay palabras, porque la única manera de saber qué es una constelación es experimentándolo y viviéndolo, ¿no? Pero aún así voy a hacer un esfuerzo y voy a intentar transmitirlo. ¿Cómo funcionan? Somos un grupo, bien, y el grupo puede ser, a partir de 10 personas, yo he tenido grupos de 10, de 20, de 40 y de 60, y Bert Hellinger los tiene de 800. Pero siempre hay un mínimo de participantes, porque es necesario sostener una energía, es decir, es necesario que haya personas que acompañen el trabajo que va a hacer la persona que va a hacer la constelación, ¿no? Y luego pues otras personas serán las que se sienten en las sillas. Bueno, cuando una persona viene a trabajar, se sienta al lado del constelador, del facilitador, y cuenta su asunto. Y aquí es importante, pues si luego queréis hacer un trabajo, no pedimos interpretaciones psicológicas de qué ha sido tu vida, de cómo es tu padre, cómo es tu madre, no. Intentamos que la persona tenga muy claro cuál es el asunto que quiere trabajar y además pueda concretarlo en pocas palabras y buscamos hechos concretos. Os pondré un ejemplo. Si una persona viene y dice, pues mira, tengo problemas con mi padre, vamos a poner, tengo problemas de relación con mi padre, ¿vale? No esperamos, es más, no permitimos, porque contamina y dificulta luego el trabajo, que nos cuente, es que mi padre es así, es que mi padre es asá, es que yo he sufrido mucho, nada. Cuéntame, ¿cuántos hermanos sois? Si sigues viviendo con tu padre, si no sigues viviendo con tu padre, si tus padres están separados, hechos concretos. ¿Por qué pedimos hechos concretos? Porque las personas, obviamente, tendemos a interpretar nuestras vivencias, porque somos humanos y necesitamos darle sentido a nuestras vivencias para sentirnos seguros y no sentirnos con esa incertidumbre de no dar sentido a las cosas, ¿no? Pero en ese proceso de interpretación de nuestro vivir, obviamente hay muchísima subjetividad y muchísimo dolor en muchas historias. En lo que no hay subjetividad es en los hechos. Un hecho es si tu mamá y tu papá siguen juntos o están separados. Un hecho es si tú has tenido un aborto o no lo has tenido. Un hecho es si has cobrado una herencia o no has cobrado una herencia. Y esto es muy importante porque nosotros trabajamos siempre con hechos, con cuentos, que cariñosamente se suele llamar así, ¿no? O yo personalmente lo llamo así. Los cuentos lo único que hacen es enredarnos la vida muchísimo y no nos sirven para resolver cosas. Así que trabajamos con hechos. Una vez que tenemos claro el asunto y que sabemos que esa persona, en el asunto que tiene hay un componente, puede haber un componente sistémico, pues entonces pedimos ayuda a otros representantes que salen pues aquí, ¿no? Saldrían aquí al círculo, y a partir de ahí los representantes no hablan, ¿vale? Y lo que simplemente hacen es que dejan que aparezcan sensaciones, si es que aparezcan movimientos, si es que aparecen, vamos viendo en ese sistema si hay algún desorden o no hay algún desorden y qué es lo que está ocurriendo. En una constelación lo que trabajamos es sin interpretaciones, a que la persona se dé cuenta de cuáles son los desórdenes que hay en su sistema. Y cuando lo ve y genera conciencia, la probabilidad de que él se ponga en su sitio y de que resuelva es grandísima. De hecho, la eficacia de esta terapia es adquirir conciencia. ¿Qué asuntos se pueden constelar? Pues os contaré. Podemos constelar asuntos que tengan que ver, como os decía, con sintomatología, con enfermedades, ¿vale? Cuando se constela con enfermedades, yo concretamente estoy especializada en salud sistémica, en enfermedades. No, obviamente sería muy arrogante decir que una constelación sana, porque una constelación no sana. Lo que hace una constelación es generar conciencia a la persona para permitir que su cuerpo tienda a la homeostasis. Cuando nosotros estamos bien, emocionalmente,
mentalmente, lo que ocurre es que nuestro cuerpo tiende a la homeostasis y no genera procesos, o la probabilidad de que genere procesos de enfermedad es menor. De tal manera que en las constelaciones lo que hacemos precisamente es eso, sacar a la luz cosas que pueden generar conciencia y permitir que su cuerpo entre en una homeostasis sana. ¿Qué más cosas podemos constelar? Constelamos relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, constelamos temas de herencia, constelamos temas de relación con compañeros de trabajo que no sabes muy bien qué pasa, hay dificultades y después de haberlo pensado mucho, haber intentado hacer muchas cosas, no sabes lo que ocurre y quieres ver lo que ocurre. A veces hay personas que constelan para descubrir cosas, ¿no?, de su familia. Y esto me gusta siempre decirlo porque las constelaciones no son un oráculo, ¿no? Y hay veces que las personas vienen un poco que quiero mirar mi sistema, ya, pero tú ¿qué quieres?, ¿no? Hay personas que vienen simplemente a descubrir por qué la relación con su padre o con su madre o con su hermano no fluye y tienen muchos problemas. Entonces esto es constelable. Pero lo de venir a constelar a decir voy a ver, esto no lo solemos constelar. Duelos no resueltos, duelos patológicos y no resueltos también los solemos trabajar. Pero concretamente con el duelo nunca trabajamos en el primer año. Es decir, si se ha muerto un ser querido, hay que respetar el duelo, el tránsito de duelo, y ya cuando esa persona ha transcurrido un año tiene dificultades para hacer ese tránsito, entonces esto ya pues sí lo podemos trabajar, ¿no? Y no se trabaja en el primer año porque todavía hay una energía y una emoción muy pegada, entonces puede ser más perjudicial que beneficioso. En esto solemos tener mucho cuidado, por ejemplo en personas que han sufrido algún trauma, pues, o con enfermedades mentales, hay que tener mucho cuidado y hay que, decirlo así, ser muy fino y muy cauteloso para no retraumatizar. Y esto, cualquier terapia o cualquier técnica, todos tenemos que ser muy cuidadosos con independencia de la disciplina que hagamos, ¿no? Seas terapeuta, de lo que seas. Cuidado con lo que tocas, si hay un trauma, pues por ejemplo, pues un abuso, unos malos tratos, temas que son pues, traumáticos, ¿no? Pero se constelan y los constelamos y además con muy buenos resultados. Lo único es que pues, siempre has de tener mucho cuidado y ser muy fino, por así decirlo, en la intervención, y en estos temas pues mucho más, ¿vale? Pero es un poco obvio esto. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados que transmite la gente cuando ha constelado y cuando ha generado conciencia, cuando el trabajo ha sido integrador y ha sido esclarecedor, suelen preferir que descansan, como que hay algo que ha desaparecido, como que hay una carga que ya no llevan, como que cuando encuentran su sitio pueden respirar, que la relación con esa persona, su posición en cuanto a la relación con esa persona ha mejorado. Y esto es interesante también porque la terapia de constelaciones familiares no solo interviene en el que trabaja aquí, sino que interviene también en su propio sistema. Se llama sistémico porque la familia es un sistema, pero es como un ajedrez, ¿no? Imaginaos un tablero de ajedrez, en el momento que mueves una ficha del ajedrez, ya toda la partida ha cambiado, ¿bien? En el momento que mueves un elemento de un sistema, ya todas las piezas cambian. De tal manera que el trabajo en las constelaciones no solamente me beneficia a mí, sino que beneficia a todo el sistema. Y a veces es curioso cómo después de hacer un taller de constelaciones, ¿no? Normalmente cuando hacemos talleres pedimos a las personas que quien quiera luego nos escriban
para contarnos un poco su evolución y cómo les ha ido, ¿no? Las personas que, bueno, que llegan a hacer un taller y se van. Y es curioso como algunas personas, después de hacer un taller, por ejemplo, en el que no tenían relación con su padre hace mucho tiempo, pues luego te escriben un mail y te dicen que a los 2 días, a los 3 días, al mes, de repente apareció su padre de la forma más peregrina, ¿no? Claro, aquí siempre está la duda. Yo entré en el mundo de las constelaciones habiéndome formado en psicología cognitivo-conductual y conductista, así que os imagináis cómo entré yo en el mundo de las constelaciones, con un nivel de escepticismo, vamos, que no me ganaba a mí a nadie escéptica, ¿vale? Y a día de hoy, pasados, pues eso, ya casi 12 años, 13 años, me mantengo no en una posición de escepticismo, pero sí en una posición de ser cuidadosa y no generar enunciados sentenciadores de lo que sí hace una constelación y lo que no hace una constelación. Pero sí lo que siempre me gusta compartir es que hay personas que dicen: Cristina, a los 2 días mi padre ha aparecido. Claro, si yo le busco una explicación, puedes decir: ha aparecido porque tocaba que apareciera y la constelación, el chico pasaba por allí, o el trabajo en las constelaciones ha tenido efecto y ha producido un movimiento dentro del sistema. A día de hoy, ni los grandes, ¿no? Cuando hablo de los grandes me hablo de Hellinger, de Stefan Hausner, de Joan Garriga, de Chalacani, de los grandes, a día de hoy tampoco tienen respuesta. Y esta es la parte si queréis, mágica en el sentido de no lo podemos explicar, de las constelaciones familiares. Hellinger profundiza un poco en esto y dice: a ver, no hay una explicación, pero sí hay una explicación. Y es que cuando tú haces un trabajo en el alma familiar, entonces todo se mueve para reequilibrarse y sanar todo, ¿no? Bueno, así funcionan las constelaciones familiares.